Gloria al Señor, Dios le bendiga en este momento rica y abundantemente a cada uno de los que nos ven y los que nos van a escuchar. En esta noche pues tendremos una poderosa palabra de parte de Dios para nuestras vidas, basada en el libro sagrado de la Biblia, en el libro de Daniel, su capítulo 9, versículo 20. Allí vamos a leer la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión y al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y no he venido para enseñártela, porque tú eres, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Gloria al Señor. En esta preciosa hora agradecemos a Dios por estas maravillosas palabras que hemos leído, ya que son buenas, son agradables, son refrigerio a nuestros huesos. Gloria al Señor. Su hermano Cándido Beltrán, esta noche vamos a hablar un poco de la palabra de Dios basado en el libro de Daniel capítulo 9, donde aquí vemos que al profeta Daniel se le ha mostrado algo que son profecías para el futuro, son profecías escatológicas. Cuando decimos escatológica es porque son profecías que se van a cumplir en un determinado tiempo muy lejano. Y vemos en el momento en que el profeta Daniel estaba pasando por un momento de angustia en su corazón. ¿Cuál era el momento de angustia? Era que a la edad de Daniel no tenía una respuesta. ¿Qué iba a pasar con su pueblo? ¿Qué iba a pasar con él? Porque Daniel había sido llevado cautivo desde Judá a la tierra de Babilonia en tiempos del rey Nabucodonosor. Al pasar los años, Daniel estaba preocupado porque quería saber qué pasaría con su pueblo, qué pasaría con él, porque aún estando en su edad de vejez, Daniel permanecía en Babilonia. Daniel quería saber qué iba a pasar con su vida, qué iba a pasar con su pueblo Judá, qué iba a pasar con Jerusalén. Sin embargo, mientras Daniel oraba, dice la palabra que se le apareció un varón llamado Gabriel. Este es un ángel mensajero de Dios. Dice que Daniel lo había visto en la visión cuando volaba con presteza. Y la respuesta del ángel a Daniel fue: Daniel, desde el momento en que te propusiste orar, la respuesta había sido enviada a ti. ¿Por qué la respuesta había sido enviada a Daniel? Porque Daniel era muy amado en el cielo y amado en la tierra. Alabado sea Dios. En este momento, cuando Daniel recibe esta visión, dice que el ángel entonces comienza
a detallar paso por paso. Y le dice a Daniel, desde el principio la orden fue dada. Hay momentos en nuestras vidas en que creemos que ya todo se ha acabado, en que creemos que todo se ha terminado. Y cuando se termina un capítulo en nuestras vidas, en la historia de Dios se abre otro capítulo, alabado sea Dios. Por eso es que el ángel le dice, yo he venido a darte una palabra para ti, porque la orden fue dada. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, amado en el cielo y amado en la tierra. Alabado sea Dios. Hay momentos en nuestras vidas en que pasamos por unos momentos de dificultades, en que creemos que el cielo no nos quiere, en que creemos que la tierra no nos resiste, en que creemos que todo lo que hacemos no sirve para nada. Pero en ese momento de tu vida, en ese momento crucial, ahí está Dios para bendecirte. Ahí está Dios esperando por ti, que tú te vuelvas a Él y comiences desde el principio nuevamente a buscarle, y Él te va a dar lo que tú estás esperando. Alabado sea Dios. Mientras Daniel oraba, dice que aún él estaba orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Dice que en ese momento, cuando Daniel hacía esta oración, Daniel estaba confesando por si había algún pecado oculto en su vida, porque él entendía, conforme a la palabra que dice Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 en adelante, que cuando ellos le fallaban a Dios, entonces venía sobre ellos maldición. Daniel creía que había fallado a Dios de una manera terrible. No sabía si había algún pecado que no tenía conocimiento, que era oculto. Por eso en esta oración él dice, Señor, aquí estoy confesando mi pecado, confieso el pecado de mi pueblo, pero quiero una palabra tuya, porque no podemos morir en este lugar en la condición en que estamos. No podemos ser conformistas. No podemos vivir de lo que una vez pasó. Daniel había tenido muchas experiencias allá en Babilonia. Daniel había visto la mano de Dios obrando de una manera poderosa. Pero había algo más todavía que estaba en la mente, en el corazón de Daniel. Y era que él quería saber qué iba a pasar con su pueblo. Él quería saber qué iba a pasar con su nación. Él quería saber qué iba a pasar con su vida. Alabado sea Dios. Cuando un hombre y una mujer decide buscar a Dios, inclina su rostro hacia Él, esto desvela el corazón de Dios. Esto hace que Dios se mueva de su trono. Alabado sea Dios. Y dice, hay alguien que está clamando, hay alguien que está orando. Cuando Daniel se postró, no sé cómo oró, si oró de rodilla, si oró de cabeza, si oró postrado. Cierto el caso es que él estaba en una comunión con Dios, él estaba en contacto con el cielo, porque desde el momento que él propuso en su corazón levantar este clamor a Dios, dice que ya Dios había escuchado en el cielo lo que Daniel estaba clamando en la tierra. Aleluya. Esto es poderoso. Esto es sumamente poderoso. Y en el día de hoy, en esta hora, vamos a tocar solamente las 70 semanas de Daniel, su propósito, porque en la próxima edición vamos a presentar el significado de las 70 semanas de Daniel. Alabado sea Dios. Vemos que en el versículo 24 del libro de Daniel capítulo 9 dice, 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión
y la profecía, y ungir al santo de los santos. Hay muchos que tienen poco conocimiento de lo que son las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel es un periodo de prueba, es un periodo, un proceso en el cual Dios estaba tratando directamente con Israel. Las 70 semanas de Daniel están dirigidas al pueblo de Israel. Las 70 semanas de Daniel estaban decretadas para el pueblo de Israel y para la santa ciudad, y poner fin a sus transgresiones. Este mensaje es exclusivamente para el pueblo de Israel. Oiga bien, escuche bien. Este mensaje es exclusivamente para el pueblo de Israel. 6 eventos se cumplirán durante la semana 70, que equivalen a 490 años. Estas 70 semanas de Daniel están divididas en años proféticamente. El objetivo de estas 70 semanas, punto número 1, terminar la prevaricación. Punto número 2, poner fin al pecado. Punto número 3, expiar la iniquidad. Punto número 4, traer la justicia perdurable. Punto número 5, sellar la visión y la profecía. Y punto número 6, ungir al santo de los santos. Gloria al Señor. O sea que estas 70 semanas tienen un propósito en el pueblo de Israel. Pero estas 70 semanas están divididas en 3 periodos. Periodo número 1, están divididas la primera 7 semanas, en el cual Dios hace un trato con Israel y le dice a Daniel: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. Le dice a Daniel, cuando se habla desde la salida y de la restauración de los muros de Jerusalén, esto alude, amados hermanos, alude a la edificación de la ciudad de Judá, de la ciudad de Jerusalén, porque hubo un momento en que Jerusalén fue destruida. Jerusalén, la ciudad de Judea, sus muros fueron derribados. Allá podemos ver la historia. Estas primeras 7 semanas equivalen a 49 años. Por eso es que vemos que cuando se le dice a Daniel que desde la salida y edificar y restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. O sea, estas primeras 7 semanas, que equivalen a 49 años, está hablando desde cuando Nehemías restauró los muros y las murallas de Jerusalén. Dice, para no ir más lejos, que esta semana iniciaría en el mes de Nisan, en el 445 a.C., fecha de cuando se le dio la orden a reedificar a Jerusalén a Nehemías. Capítulo 2, versículo 5. Dice que ahí habría la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de los muros y Jerusalén hasta la llegada del elegido. O sea, Jerusalén sería construida con todas sus calles. Dice, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Jerusalén sería reconstruida con todas sus calles y sus murallas para reedificar y construir la ciudad
los muros, se requirieron 7 semanas o 49 años. O sea, que esta primera división que se le muestra a Daniel, se le dice que la primera semana equivale a 49 años, donde según el versículo 25 del capítulo 9, dice que se le da la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Cuando habla de esto, habla también de la llegada de Jesús a Jerusalén. Dice, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Versículo 26 de Daniel. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí están las 3 partes en que se divide las 70 semanas de Daniel. La primera 7 semanas equivalen a 49 años. Después viene lo que se llama las 62 semanas. Esto equivale a 434 años. Este sería el tiempo que transcurriría desde la terminación de la restauración de Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Es como una referencia a la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén en el año 32, en el tiempo de Cristo. O sea, que ahí está lo que se llama la semana número 62. Hasta ahí se cumple la semana número 62. Sumando la semana número 62 más la número 7, hace 69 semanas. Pero usted diría, hermano, pero hace falta una semana. ¿Cómo es que de días he llevado a años? Estos años son años literales. Ya se han cumplido 69 semanas. ¿Por qué? Lo dice que después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Estas 62 semanas abarca hasta cuando se le quita la vida al Mesías, a Yeshua, a Jesús de Nazaret. Cuando se le quita la vida al Mesías, se cumplen ahí las 69 semanas. He aquí que al cumplirse las 69 semanas, entra lo que se llama la detención del reloj profético de Dios. A partir de ese momento hay un espacio que se abre entre las 69 semanas y la número 70 que aún no se ha cumplido. Ahí está lo que se llama el periodo de la gracia. ¿Cuál es el periodo de la gracia? Desde el momento en que Jesús viene a la tierra, predica la palabra, muere, resucita. En ese momento, cuando Jesús resucita, comienza un espacio que se llama la gracia. Un espacio donde se abre especie como de se hace un puente entre Dios y el hombre para que el hombre pueda tener un acceso a Dios. Te diría, varón, me está confundiendo. Vamos por parte. Al cumplirse la semana número 62, dice el libro de Daniel que se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. En este tiempo
en que Jesús resucita, se abre un espacio para lo que se llaman las naciones gentiles, porque las 70 semanas están destinadas para Israel y para el pueblo de Dios escogido, que es Israel. Aún la semana número 70 no se ha cumplido. Por eso le decía hace un momento que hay 3 eventos que se van a cumplir en este tiempo de las 70 semanas. O podemos decir, las 70 semanas están divididas en 3 eventos. La restauración de los muros, desde cuando llega hasta cuando llega el Mesías, y desde que el Mesías le quitan la vida. Ahí culmina lo que se llama la semana número 69, literalmente en años, 434 años. Ahora hace falta cumplirse lo que se llama la semana número 70. Ahí entra la tercera división. ¿Por qué la tercera división? Porque según dice Daniel, en el versículo 26, en la parte final, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y dice el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí entra, para cumplirse la semana número 70, hace falta que ocurra un evento muy importante, un evento que muchos estamos esperando, y es el evento en el cual la iglesia es raptada y llevada al cielo. Hay muchos que dicen que la iglesia no va a ser levantada. Esto lo vamos a tocar en otro tema. Pero si hay algo que la palabra de Dios, oiga, la palabra de Dios siempre se va a cumplir, pase lo que pase. Ahora, en este momento, cuando la iglesia sea levantada, sea llevada al cielo, entonces comenzará la semana número 70, que equivale, una semana equivale a 7 días. Pero estos 7 días, proféticamente, son 7 años literal. Estos 7 años aluden al proceso de tribulación que habrá en la tierra, que habla el libro de Apocalipsis, del capítulo 5 en adelante. ¿Por qué? Porque la semana número 70, según decíamos hace un momento, dice que una de ellas será sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos y traer la justicia perdurable. Porque Israel ha pasado por mucho proceso. Israel ha pasado por momentos difíciles. Pero Dios aún no se ha olvidado de Israel. Hay un tiempo que se llama gracia. Hay un espacio entre la semana número 69 y la semana 70. Ahí es que el reloj de Dios está detenido. El reloj profético de Dios está detenido entre la semana 69 y la semana 70. ¿Qué es lo que hace que esta semana no entre en función? Es que la iglesia sea tomada y llevada al cielo. Alabado sea Dios. Una vez la iglesia es tomada y llevada al cielo, entonces comienza lo que se llama el proceso, el periodo de la gran tribulación. Nótese que el capítulo 9 el versículo 7 del capítulo 9, versículo 27 de Daniel dice, y por otra semana, se refiere a la semana número 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana habrá un pacto en el tiempo en que comience los 7 años proféticamente, que equivale a 7 semanas para completar
la semana número 70 de Daniel para Israel. En este tiempo de estos 7 años aparecerá un príncipe, pero este príncipe no es Jesús. Este príncipe es un hombre que la Biblia atribuye el nombre de Anticristo, y hará un pacto con el pueblo de Israel, y este pacto será quebrantado a mitad de la semana. Mírenlo aquí donde lo dice. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hará un pacto de paz, un pacto de buscar a Dios, un pacto de hacer sacrificio a Dios, un pacto de reconciliar a la gente con Dios. Pero sin embargo dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque Israel volverá a sus tiempos antiguos a ofrecer sacrificio en el tabernáculo. El que tiene oído, escuche y entienda. Son palabras profundas y proféticas. Lo que Dios determinó se va a cumplir. Muchos dicen que la iglesia no va a ser levantada, pero para que la semana número 70 de Daniel se cumpla, la iglesia tiene que ser levantada. Porque Jesús hizo de las naciones gentiles, hizo lo que se llama un pueblo escogido, un pueblo lavado con su sangre, un real sacerdocio, una nación santa, injertada en el olivo original para que pueda dar fruto. Este pueblo se llama la iglesia. Jesús lo dijo en Marcos, libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué? Hay una brecha abierta para que todas las naciones que no conocen a Dios se acerquen a Dios, comiencen a buscar a Dios. Porque todo el que le busque le hallará, y todo el que le busque será salvo. Este pueblo que fue comprado a precio de sangre, se está hablando del pueblo gentil, se está hablando de esta iglesia que cuando le dijo a Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, o sea, yo voy a iniciar esta iglesia contigo, Pedro, y no habrá nada que pueda detenerla, alabado sea Dios. Y esta iglesia que fue comprada a precio de sangre espera ansiosamente, deseosamente, que la iglesia sea tomada con el Cordero para celebrar las bodas en el cielo. Esto parece un sueño, pero si esto es un sueño, no quiero despertar de este sueño jamás en la vida. Porque vale la pena sufrir, vale la pena llorar, vale la pena aguantar sufrimiento, porque un día cesarán las lágrimas, un día terminarán los sufrimientos, un día el Señor viene por su iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que compró a precio de sangre en el Calvario. La iglesia que Él compró con esas chagas que le hicieron en sus manos y en sus pies, con esos latigazos que Él soportó en su espalda. Esa iglesia fue comprada a precio de sangre. Por eso la Biblia expresa en el libro de Juan que Él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que le cree y le ama y le recibe, le ha dado potestad de ser hecho hijo suyo. Esta es la oportunidad de aquellos que no son hijos, ser hijos del Padre. Porque entre la semana 69 y la semana 70 hay un espacio abierto que se llama gracia. Un espacio abierto en el cual Dios está esperando que todo aquel que todavía no haya venido a sus pies se entregue. En estos tiempos de dificultades, en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de lucha, en estos tiempos de pandemia, Dios está esperando que el pueblo se vuelva a Él. No es coincidencia que estemos pasando
por esta pandemia. Ya no es una epidemia, ya es una pandemia, porque es a nivel global, es a nivel mundial. Esta pandemia llamada coronavirus, alabado sea Dios, ha hecho que los que no son de Dios se declaren, pero ha hecho que los que son de Dios se mantengan firmes, porque no hay una epidemia, no hay una pandemia que pueda separar el corazón de una persona que ama a Dios y le ha creído a Dios. Así que, amados hermanos, este es tan solo el inicio de esta serie que vamos a estar pasando, que se llama las 70 semanas de Daniel, donde vamos a ver paso por paso qué va a suceder, qué ha acontecido y qué pasará. Alabado sea Dios. O sea, que esta historia continuará. Así que Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Estuvo con ustedes su hermano Cándido Beltré. Así que suscríbase, deje su comentario y le vamos a contestar. Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes en sus hogares y en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga en este maravilloso momento que estamos tomando para hablar de la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a darle continuidad a esta serie que se llama las 70 semanas de Daniel, donde ya en otra pasada que estuvimos hablando sobre sus divisiones y los acontecimientos cumplidos y aún lo que faltan por cumplir. Y en este maravilloso momento pues vamos a hacer mención de algunas cosas que no logramos terminar. Como el tiempo es oro, hay que aprovecharlo. Daniel, libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25. A la letra dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Amén. En esta noche vamos a finalizar la parte que ya hemos iniciado, donde hablamos de la división de las 70 semanas, que se divide en 3 eventos, en 3 periodos. El número 1 son 7 semanas, que equivale a 49 años, donde en este tiempo dice que desde ese momento fue enviado Nehemías para reedificar los muros de Judá, de Jerusalén. Después está lo que se llama las 62 semanas, donde esto equivale a 434 años. En este tiempo, desde que se culmina el templo, la reconstrucción de los muros, entonces hasta la restauración de Jerusalén, entonces aparece años después el Mesías príncipe, cuando esto alude a la entrada
a Jerusalén montado en un pollino hijo de asna, o sea, en un burriquito, en un burrito pequeño, como decimos aquí en República Dominicana. A los asnos le decimos burro, hay otros países que le dicen asno. Cuando Jesús entra a este lugar, pues entra en un pollino hijo de asna. Después, ahí cumplida las 62 semanas, se suma con las 7, hacen 69 semanas. Solamente hace falta una semana. Al hacer falta una semana, ¿cuándo comienza esta semana a desarrollarse? Y es de eso que queremos hablar en esta noche. Ya se han cumplido 69 semanas. Solamente queda una semana por cumplirse. Y esta semana literalmente son llevadas a años. O sea, estamos hablando de 7 años. Estamos hablando de 7 años literal sobre la tierra. En estos 7 años literal sobre la tierra ocurrirán cosas muy fuertes. Ahora, se nos dice en un escrito que esta 69 semanas o 70 semanas, esta profecía viene siendo como la espina dorsal de todas las profecías. Es de las madres de las profecías, diría yo. La profecía mayor, la profecía clave, la profecía central. Porque esta profecía se ha determinado como la columna vertebral de la profecía. Y está dividida en 3 partes, que ya dijimos. 7 semanas, 62 semanas y una semana. Porque a Daniel se le reveló en esta profecía lo que iba a pasar con el pueblo de Israel y lo que iba a pasar con los gentiles. Ahora, en el tema anterior hablamos qué pasó con los primeros 49 años, que fue de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. ¿Qué pasó con las 62 semanas, que fue hasta donde llegó el Mesías príncipe, Jesús, y le fue quitada la vida? Él dice: nadie me quita la vida, sino yo la pongo, porque la vuelvo a tomar. Proféticamente, Jesús fue llevado al lugar de la calavera, y en ese lugar a Jesús le crucificaron. Pero al tercer día Jesús resucitó y está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. O sea, que su sacrificio no fue en balde, porque Él está intercediendo por nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Que al terminar la semana número 69, hace falta una semana para completar las 70 semanas que le fue mostrada al profeta Daniel. Señores, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una palabra que fue enviada a través del ángel Gabriel a Daniel. Y esta palabra se le fue entregada a Daniel para que Daniel la recibiera. Y esa palabra todavía hoy sigue vigente. Todavía hoy esa palabra tiene vida. Cuando Jesús muere, ahí culmina la semana número 69. Muriendo Jesús y resucitando, se abre un espacio entre la semana 69 y entre la semana 70. Escuchen esto los eruditos, los sabios, los teólogos. Quizá no estén de acuerdo conmigo en este punto, pero es la palabra que lo dice.
entre la semana 69 y la 70, se abre un espacio que se llama la brecha o la gracia. ¿Qué significa esto? Que entre estas 2 semanas, la 69 y la 70, se abre un periodo prolongado que se llama gracia, desde la muerte de Jesús hasta el rapto de la iglesia, o hasta el levantamiento de la iglesia. Hay gente que no creen que la iglesia va a ser levantada. Pues déjeme decirle que si usted no cree que la iglesia va a ser levantada, usted está perdiendo su tiempo. Porque la iglesia será levantada, quiera usted o no quiera. La iglesia, el Señor la va a levantar de la tierra. Porque el Señor ha pagado un precio bien caro. Y hay una palabra que dice que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Ahora todo aquel que le ha recibido, le ha dado potestad y autoridad de hacerlo hecho hijo suyo. O sea, nosotros somos hijos por adopción de Jesús. Hijos por adopción para el Padre. Alabado sea Dios. Entonces, desde que la iglesia es comprada a precio de sangre por Jesucristo, o redimida, sea levantada de la tierra al cielo, entonces comienza la semana número 70. Esto es profético, esto es profético. Hasta que la iglesia esté aquí en la tierra, óigalo bien, hasta que la iglesia esté aquí en la tierra, aleluya, no comienza la semana número 70. Aleluya. O sea que hay un espacio que se llama gracia. Hay un espacio, una brecha que se llama gracia para la humanidad. Un espacio donde todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Nosotros como iglesia fuimos comprados a precio de sangre. La iglesia fue lavada con la sangre del Cordero. Esa sangre que se derramó en las calles de Jerusalén. Ese cuerpo que aguantó esos latigazos. Ese cuerpo que aguantó esas llagas en sus manos y en sus pies y en su costado. Ese cuerpo que aguantó todo eso fue para de ahí sacar lo que se llama una iglesia poderosa. Una iglesia lavada y comprada a precio de sangre. Desde el Calvario Jesús nos reconcilia con el Padre. Desde el Calvario Jesús nos redime, nos libra de la muerte y del pecado. Alabado sea Dios. En este tiempo, cuando la iglesia sea levantada, comienzan los 7 años literal sobre la tierra. Estos 7 años literal se llaman periodo de gran tribulación, donde la iglesia estará con el Cordero de boda. Mientras tanto, en la tierra están viviendo 7 años, donde habrá 2 periodos, 3 años y medio de abundancia y de paz, y 3 años y medio, 3 años y medio de tribulación. Desde el inicio inicia la tribulación, pero lo dice claro el profeta Daniel en el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí es que comienza lo que se llama lo que se llama la gran tribulación. Será un momento un poco difícil, para todo aquel que haya quedado en la tierra. Quizá esto suena como de loco, pero es así. 7 años de tribulación, donde aparecerá lo que se llama un supuesto salvador que va a salvar a las personas, que va a ser un pacto mundial, que va a tener una sola moneda.
que va a ser un solo reino establecido en la tierra. Los demás reinos tendrán que servirle a Él. Ahora, quiero dejarle con esta palabra para que en otra ocasión vamos a abundar sobre este tema. Dice que esta semana que falta por cumplirse es la última semana, que equivale a 7 años. Este evento comienza con el rapto de la iglesia y termina en la parte final de la gran tribulación. Esto en lo que se llama la imagen, la estatua que ve Nabucodonosor en el sueño. Hay una piedra que cae sobre los pies de la estatua, que es de hierro y de barro cocido. Esta piedra que desciende de la montaña y cae sobre los pies de la estatua, esta roca es el reinado del Mesías, el reinado de Jesús. Al final de los 7 años, cuando Jesús aparece, derriba ese reinado para comenzar el reinado del Mesías en la tierra. También la roca que cae es como si fuera un reino que derrumba otro reino. ¿Por qué? Hierro y barro cocido, porque había una mezcla de gobierno en el periodo de tribulación, donde había un gobierno fuerte y otro débil. Por eso el hierro y el barro no se pueden ligar. También los demás eventos de las otras semanas ya se cumplieron. La primera parte, los 7 años, la segunda. Y aún falta por cumplirse la semana número 70. Mi gente, tenemos que darle valor a esto y aprovechar lo que se llama la brecha o la gracia de Dios. Esta gracia que nos permite, aún siendo gentiles, poder acercarnos al Mesías. Esta gracia que aún nosotros siendo malos, Él sigue siendo bueno. Y vamos humillados hacia donde Él, y Él nos perdona y nos restaura. Así que le invito a cada uno de los que escuchan y ven esta palabra, que la ponga por práctica y aproveche lo que se llama esa brecha entre la semana 69 y la semana 70. Esa brecha donde el reloj profético de Dios está detenido. Se ha detenido el reloj profético para darte una palabra de vida a ti, para darte chance a que tú vengas a los pies de Jesús, donde aquí no habrá nación, ni lengua, ni pueblo, ni reino. Todos seremos un pueblo, tendremos un mismo idioma y estaremos para siempre con Jesús. Pero es si usted decide hacer eso. Así que Dios le bendiga mucho. Espero que esta palabra sea de bendición para su vida. Dios le guarde, y hasta aquí Dios me ha ayudado. Nos vemos en la próxima sobre el tema de las 70 semanas de Daniel. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga en este maravilloso momento que hemos tomado para así darle continuidad a esta serie que tenemos de Daniel y las 70 semanas. En la noche de hoy, en este momento, vamos a tomar el libro de Daniel capítulo 9, versículo 24, donde la letra dice: 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Gloria al Señor. Gracias a Dios por esta maravillosa palabra. En esta preciosa noche vamos a darle toque final ya a esta serie de las 70 semanas de Daniel. Esta es la tercera parte. Aquí vamos a ver el propósito de las 70 semanas de Daniel.
En ocasiones anteriores, en la parte 1 y parte 2, hemos tratado este tema. Y hoy queremos recordar algunas cosas de que las 70 semanas de Daniel, del profeta Daniel, están divididas en tres partes. La primera consta de 7 semanas, la segunda consta de 62 semanas y la tercera parte consta de 1 semana. Son 3 periodos diferentes. Se han cumplido 2 periodos y aún falta 1 por cumplir. Este periodo que falta por cumplir corresponde a la semana número 70, que es una sola semana, pero literalmente cada semana de esta están llevadas a lo que se llama años. Son años literal, 7 años, una semana. El fin de las 70 semanas de Daniel es para enseñar al pueblo de Israel las maravillas de Dios. Y si podemos ver el verso que hemos tomado, dice que 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, estas 70 semanas están destinadas exclusivamente para el pueblo de Israel. Te diría, pero aún no se ha cumplido y nosotros estamos aquí, también es para nosotros. No. Las 70 semanas son destinadas exclusivamente para el pueblo de Israel. ¿Cómo? Es fácil de comprobar, porque el mismo verso que hemos tomado dice sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y hay 6 puntos claves para esta enseñanza que Dios le dio a Israel y aún todavía no ha terminado de enseñar. 6 puntos. Punto número 1, terminar la prevaricación. Punto número 2, poner fin al pecado. Punto número 3, expiar la iniquidad. Punto número 4, traer la justicia perdurable. Punto número 5, sellar la visión y la profecía. Y el punto número 6, ungir al santo de los santos. O sea, estas seis eventualidades que van a ocurrir y que han ocurrido son exclusivamente para el pueblo de Israel. ¿En qué momento nosotros nos encontramos en ese espacio de las 70 semanas de Daniel? Simplemente entre la semana 69 y la 70 hay un espacio que se llama una brecha o gracia de Dios. En ese espacio se encuentra el pueblo de Dios, el pueblo gentil. Ese pueblo gentil que fue comprado a precio de sangre por el Mesías se encuentra en un espacio entre la semana 69 y la 70. Ese espacio se llama la gracia de Dios, por la cual Jesús vino a la tierra para que todo el mundo se acerque a Él, todos los pecadores. Una vez Jesús viene a la tierra, está con su pueblo amado Israel. Fue enviado exclusivamente a la casa de Israel. Pero al Jesús llegar a Israel, el pueblo de Israel no lo recibió como tenía que recibirlo. Al pueblo de Israel no recibir al Mesías. El Mesías muere. Pero una vez el Mesías muere, a través de su resurrección y a través de la sangre, entonces surge un pueblo nuevo. Como dice en el libro de Romanos, surge un pueblo, un olivo que ahora va a ser injertado en el olivo que da fruto, un olivo silvestre. Este olivo silvestre se llama la iglesia, el pueblo gentil que no tenía ese derecho a la salvación. Entonces de ahí es que viene todo esto, de que el Mesías viene a cumplir algo que ya estaba escrito. Pero como el pueblo de Israel rechaza al Mesías, a Jesús, como su rey, Jesús entonces, a través de la cruz y a través de la sangre derramada, a través del madero,
Jesús abre un espacio entre Dios y el hombre. Este espacio se le llama la gracia, el tiempo de la gracia. Por eso que usted puede ver que ahora ya no hay que ser judío para ser salvo. Simplemente tiene que creer. Y como dice el libro de Romanos, si creyere en tu corazón y confesare con tu boca que Jesucristo es el Señor, entonces serás salvo. Ya no hay que hacer como hacían los judíos en la antigüedad, el pueblo de Israel, que llevaban las leyes para poder ser salvos. Ahora no, ahora hay un tiempo de gracia. Entonces ese tiempo de gracia que nosotros estamos viviendo, este es el tiempo que está entre la semana 69 y la semana 70. El reloj profético está detenido. ¿Dónde está detenido el reloj profético? En la semana número 69, donde aquí en esta semana 69, según dice el libro de Daniel capítulo 9 versículo 26, dice: y después de las 62 semanas, o sea, las 62 semanas después de las 7 que se cumplieron, porque se dieron 7 semanas para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Entonces, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. O sea, que en este tiempo de esas 69 semanas y culmina quitándole la vida al Mesías. Pero que le hayan quitado la vida al Mesías no quiere decir que el Mesías no regresa a la tierra. El Mesías vuelve a la tierra. El pueblo de Israel está esperando al Mesías. El Mesías vuelve a la tierra. Pero según dice la Biblia en Apocalipsis, que Él volverá. Y dice el libro de Zacarías que Él afirmará sus pies en Israel. Y pondrá sus pies y se abrirán los montes. Se va a abrir cuando Él ponga un pie en un sitio y en otro se abrirá. O sea, el Mesías vuelve a la tierra. Pero antes del Mesías volver a la tierra, hay un evento que va a ocurrir. Y es el evento que se llama el levantamiento de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? El pueblo escogido, el pueblo que fue comprado a precio de sangre. Ese pueblo que se comenzó a formar con un mandato que dio Jesús en el libro de San Marcos capítulo 16 versículo 15, que dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, ahí no está refiriéndose que es solamente que a los judíos, que a los de Judá, no, que a Israel, no, a todo el mundo. Mas el que creyere será salvo y el que no será condenado, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es un mandato que el mismo Jesús ha dado a su pueblo. ¿Para qué? Para que el evangelio crezca, el evangelio se expanda por el mundo entero. ¿Qué sucede? Que para comenzar la semana número 70, esta es la semana final, donde aquí la iglesia va a ser levantada, ya lo dije anteriormente. Pero ¿cuál es la finalidad de esta semana última de Daniel? Sería un poquito, diríamos, tendremos que durar horas y meses hablando de lo que va a pasar en esa semana número 70, que es la última. Los juicios de Dios se van a ser derramados sobre la tierra. Comienza en el capítulo 6 de Apocalipsis y termina en el capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Cuántas cosas ocurren en esta semana número 70? Pero la iglesia que fue comprada a precio de sangre no estará aquí en la tierra para pasar por ese momento. Hay muchas personas que están turbados y que están atribulados porque ellos no saben qué va a pasar con su vida.
Ellos no saben qué va a pasar si el Mesías viene, si la iglesia va a ser levantada. Ellos no saben en qué pie están parados porque no tienen un fundamento en la palabra. Cuando Jesús fue a la casa de María y de Marta, capítulo 11 del libro de San Juan, dice del versículo 35 en adelante, que cuando Jesús llora en la tumba, antes de él llorar, él le dijo a Marta y a María. Marta le dijo: Maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no muere. Jesús le dijo: no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios. Le dice: tu hermano resucitará. Cuando Jesús dice tu hermano resucitará, le está diciendo para ese momento va a resucitar. Pero Marta declara una palabra demasiado profética y una palabra demasiado profunda. Marta le dice: Maestro, yo sé que él va a resucitar en los tiempos postreros. ¿Por qué Marta dijo esta palabra? Porque Jesús siempre iba a la casa de Lázaro, de María y de Marta a hablar la palabra. ¿Y sabe qué pasó? Jesús le dijo: no es en los tiempos postreros, él va a resucitar ahora, porque eso fue que yo vine. Pero cuando Marta se refería que iba a resucitar en los tiempos postreros, se estaba refiriendo a cuando los muertos iban a ser levantados, cuando los muertos iban a ser resucitados. O sea, que la palabra de que los muertos serán resucitados primero y luego los vivos serán transformados para recibir al Señor en los aires, en un cuerpo incorruptible, esto es real, esto se va a cumplir. Hay personas que están obviando el rato de la iglesia, y el rato de la iglesia es real. La Biblia lo dice, es real. Por eso cuando Jesús está ascendiendo al cielo, aquí vemos en el libro de los Hechos, su capítulo 1 y 2, donde los discípulos se quedan atónitos mirando y observando cómo Jesús se va. Pero antes de salir, de subir, ellos le dicen: Señor, restaurarás el reino de Israel para este tiempo. Jesús le da una palabra y dice: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. O sea, le está diciendo: esto no está en ustedes, solamente está en el Padre saber cuándo se va a restaurar el reino a Israel. O sea, estamos hablando de que el Mesías vuelve para la tierra y vuelve por su pueblo amado Israel. Pero antes de eso tienen que ocurrir seis cosas que le dijo el ángel a Daniel. Número 1, en el capítulo 9, versículo 24, dice, que lo primero que va a hacer es poner fin para terminar la prevaricación. Punto número 1, terminar la prevaricación. Esto significa que el curso de la apostasía de Israel y su dispersión por todo el mundo llegará a su fase final. Porque el pueblo de Israel ha prevaricado, ha entrado en prevaricación muchas veces, dejando a Dios a un lado y amando los ídolos, haciendo idolatría de pedazos de madera, pedazos de palo, pedazos de yeso, olvidando quién fue que lo formó y quién fue que le dio vida. La idolatría comienza cuando aquel día Jacob decide salir de la casa de su suegro y se lleva a sus hijos y a su esposa. Y una de sus esposas se llevó los ídolos de su papá, lo llevó escondido. O sea, es algo que va corriendo por las venas aún de las madres de estos hombres, de estos jóvenes de Israel, hijos de Jacob. Alabado sea Dios. Por eso dice, terminar la prevaricación. Una vez la prevaricación haya terminado, esto es uno de los puntos que le menciona el ángel a Daniel, le dice: terminar la prevaricación. Punto número 1, terminar la prevaricación. ¿Por qué? Porque este proceso empezó a cumplirse desde el regreso del pueblo a Judá en el tiempo de Ciro el emperador, de Medo y de Persia. El cumplimiento total tendrá su lugar y los efectos en los 7 años de la gran tribulación, que esta equivale a la semana última del profeta Daniel.
El que le entienda. El que le entienda. Gloria a Dios. Entonces el punto número 2 es poner fin al pecado. El ángel le dice, son 6 cosas, son 6 puntos que hay que tratar en este periodo de estas 70 semanas que están destinadas para Israel, para tu pueblo y la santa ciudad, solamente para ellos. Punto número 2, poner fin al pecado. Esto tiene que ver con relación más o menos a la prevaricación, porque en cierto grado, sin embargo, expresa uno de los objetivos escatológicos de Dios. Quizás señale parcialmente el fin de la idolatría del pueblo de Israel. Estamos hablando un poco de profecía escatológica para los tiempos finales. Entonces, una vez se haya terminado el pecado, el pueblo de Israel le ha gustado la idolatría. Cuando el pueblo de Israel lo sacan de Egipto, Dios lo saca con mano poderosa. Dios lo saca con una fuerza, con una entrega, lo saca de allá de Egipto. Y el pueblo de Israel, mientras Moisés está en el monte buscando a Dios y recibiendo los 10 mandamientos, las leyes, para regir al pueblo por esas leyes, el pueblo estaba corrompido allá abajo. El pueblo había hecho un becerro de oro. El pueblo estaba adorando un becerro de oro, viendo cómo Dios había dividido el mar en 2 para que el pueblo cruzara en seco. Y el pueblo 40 días después que Moisés estaba en el monte, estaba adorando un becerro de oro hecho por ellos mismos. Una de las cosas que el pueblo de Israel le encanta ha sido la idolatría desde el principio. Por eso vemos a medida que los profetas iban surgiendo y los reyes, los profetas siempre dejaban caer unas palabras fuertes para el pueblo de Israel. Al profeta Jeremías lo entraron en una cueva, lo entraron en una cisterna. Al profeta Jeremías le hicieron cuantas cosas porque Jeremías denunciaba el pueblo, el pecado que el pueblo de Israel hacía. El profeta Elías se escondió porque una mujer de un rey de Israel quería cortarle la cabeza o quería degollarlo como habían degollado a los falsos profetas de Baal. Porque el pueblo de Israel ha sido débil para desviarse, para entrar en el pecado, para entrar en la idolatría. Y por eso Dios le dice a Daniel, son 6 puntos. Pero antes de Israel ser mi pueblo limpio y escogido y lavado, tiene que pasar por un proceso de purificación espiritual. Lo que muchas veces tenemos que pasar todo un proceso de purificación espiritual. El punto número 3 dice, expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad. Cuando se habla de expiar, se habla en la antigüedad había una caja, había una caja de madera que se llamaba el arca del pacto. En esta arca había un recipiente donde se echaba la sangre del cordero limpio y sin mancha. Y esta sangre solamente los sacerdotes la cubrían, la echaban para cubrir ahí el pecado por lo menos una vez al año. Eso lo hacía el sumo sacerdote y esto cubría el pecado del pueblo. Aquí era que se hacía la expiación con la sangre del cordero. Por eso que el arca es símbolo de Jesús, porque en el arca se expiaba el pecado, pero cuando Jesús viene y derrama su sangre, Él expía el pecado a través de su sangre. Alabado sea, esto es profundo, solamente vamos a entrar en pincelada. Dice, expiar la iniquidad. O sea, esto significa que la iniquidad en otro aspecto de la obra mediadora y redentora de Jesucristo. Sin embargo, como los judíos rechazaron el sacrificio de Jesús, su única esperanza menos que acudan a Cristo hoy es esperar el resultado de los juicios venideros. O sea, Jesús hizo su trabajo. En las 70 semanas Jesús expió el pecado. Jesús estaba expiando para que el pecado fuera. Dije expió el pecado. Jesús hizo una expiación para que el pecado saliera, para que el pecado se fuera. Por eso que usted ve que dice la palabra
que todo, Él le ha dado potestad para ser hecho hijo suyo. Pero ¿a quiénes son que se le ha hecho hijo suyo? Y a aquellos que creen en Jesús, aquellos que le han dado el permiso de que Jesús entre en su vida y en sus corazones. Alabado sea Dios. Por eso, si el pueblo de Israel acude a Dios, las cosas serán diferentes, pero está escrito, son 6 principios que hay para que el pueblo de Israel pueda ser doblegado. El punto número 4, traer la justicia perdurable. ¿Usted sabe qué? Cristo siempre ha querido que la justicia prevalezca, que Dios ha querido que la justicia prevalezca en el hombre. Cuando Jesús vino, intentó reconciliar al pueblo de Israel con Dios, pero ellos no quisieron, porque a Jesús lo recibieron como un profeta más. Por eso cuando lo van a crucificar, a él le pregunta, entonces tú eres el rey de los judíos. Y él decía, tú lo has dicho. Por eso cuando Jesús muere encima, en el madero donde él estaba colgado, le ponen un título en griego y en hebreo que decía el rey de los judíos. Ellos simplemente lo estaban escribiendo de burla, pero verdaderamente este es el rey de los judíos. Por eso él traerá la justicia perdurable. Solo dice que debido a su rechazo, Cristo esta justicia perdurable o justicia eterna solo se hará realidad para los judíos en un sentido pleno cuando el Mesías establezca su reino sobre su pueblo y sobre el mundo. ¿En qué momento Jesús va a establecer su reino sobre su pueblo y sobre el mundo? Una vez termine el periodo de la gran tribulación, que son 7 años, entonces va a haber va a ocurrir algunos eventos, como es el apresamiento de Satanás y preso por 1000 años en el abismo. La tierra va a ser limpiada. Va a haber un desastre al final de los 7 años, donde el anticristo es preso y el falso profeta y son echados en el lago vivo. En el lago de fuego, son los primeros en inaugurar el lago. Entonces, después de esto, entonces aquí es que viene donde Jesús establece lo que se llama el milenio. 1000 años va a reinar en la tierra. Eso está aquí en Apocalipsis. Señores, esto después vamos a dar una pincelada de todo esto, porque es muy profundo. Solamente podemos pasarle por arriba ahora para poder entrar en el tema final de las 70 semanas de Daniel. Pero aquí lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante hasta el versículo 15. Habla pues de los 1000 años, donde Jesús va a reinar por 1000 años en la tierra. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Va a reinar 1000 años. Va a traer la justicia perdurable. Y aún así el pueblo que está ahí gobernando con Jesús, aún así se desvían, porque Satanás será suelto después de 1000 años y saldrá a engañar a las personas a la tierra. Cierto el caso que el punto número 5 dice sellar la visión y la profecía. O sea, es algo que tiene que ver con relación a los acontecimientos que Dios ha preparado para los últimos días. Quizá se refiere a algún cumplimiento enunciado a través de toda la profecía, la cual llegará a su fin con la culminación de la tribulación o el establecimiento del reino de Dios en la tierra. O sea, sellar la visión y la profecía. Está diciendo en las visiones que se te ha mostrado, Daniel, y las profecías que hay cumplidas, él se va a sellar, se va a cumplir, se va a dar por hecho. Esas 70 semanas se van a cumplir, mis hermanos. Se van a cumplir. Y solamente el que entienda va a saber lo que va a pasar en este asunto.
Por eso esos 6 puntos van a ocurrir durante ese periodo de las 70 semanas. Ya han pasado 69, solamente falta una sola semana por cumplir. Y lo único que detiene que comience esa semana es el levantamiento de la iglesia. Le voy a dar un dato ahora para terminar. Ungir al Santo de los Santos. Lo más apropiado quizás sería relacionarlo con la inauguración del glorioso reino milenial. Al ungir al Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo Jesús el Mesías, el profeta Isaías se refirió al acto de la unción del Mesías para sentarse sobre su trono de gloria. O sea, cuando dice ungir al Santo de los Santos, se refiere nada más y nada menos que al Rey de Reyes y Señor de Señores. Durante estos 7 años que van a ocurrir en la tierra, estarán derramados los juicios que están en Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Aquí vemos que están las 7 copas, están los 7 sellos, están otras actividades más poderosas que se desarrollan dentro de esos 7 años de tribulación que habrá en la tierra. Aún así, la misericordia de Dios es tan grande que en esos 7 años de tribulación Dios prepara 144,000 sellados de cada tribu de Israel y lo envía por todo el mundo, por todo Israel, a predicar el evangelio. Es también así que Dios permite que 2 hombres que están en Apocalipsis capítulo 11, 2 testigos que no mencionan nombre, pero sí estos 2 testigos también van a predicar la palabra. Van a ser unos tiempos angustiosos, van a ser unos tiempos terribles. Allí va a ser difícil la gente salvarse. ¿Por qué? Porque habrán tiempo angustioso, tiempo donde los juicios de Dios estarán sobre la tierra. Aún Israel esté en ese momento, Dios va a librar a Israel. Dios va a cuidar a Israel, aunque pase por donde pase, Dios estará con Israel, pero tiene que cumplirse la palabra. Las 70 semanas de Daniel están destinadas para el pueblo de Israel y su santa ciudad, para quitar el pecado, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para terminar la prevaricación, para sellar la visión y la profecía y para ungir al Santo de los Santos. Esto, mis hermanos, no lo detiene nadie. Esto está escrito, esto es proféticamente una palabra que fue dada al profeta Daniel, capítulo 9, versículo 20 al 27. Ahí estaba Daniel orando, clamando a Dios por una respuesta. La respuesta llegó a él cuando él menos lo estaba esperando. Y llegó, al principio llegó desde un ángel que fue enviado para entregar esta respuesta. Así es que esa 70 semanas termina con los 7 años de gran tribulación, donde una semana equivale a 7 años. Y esta semana es la que sella las 70 semanas de Daniel. La iglesia no va a pasar por el periodo de la gran tribulación. Solamente va a pasar por el periodo de la gran tribulación todo aquel que se enfrió, todo aquel que no quiso aceptar a Jesús como su Salvador. Aún los que murieron no van a pasar por tribulación porque ya murieron. Pero los que están vivos, si no están con Cristo, van a pasar por su tiempo angustioso. Pero aún así Dios va a librar a Israel en el tiempo angustioso. Para finalizar dice, la parte del versículo 27, la parte A dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí esto es lo más profundo que tiene, y es que al unirse el reino del norte y el reino del sur para ese tiempo, va a surgir un líder con un potencial poderosísimo, y hará pacto con Israel. Israel sellará el pacto,
Pero a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de los 7 años, es aquí donde esta persona hace este pacto, rompe su pacto con Israel. Y al romper el pacto con Israel, dice que hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Entonces, aquí que el pueblo de Israel se le abren los ojos, se les quita la venda espiritual. Hay muchos que no creen esto, pero está escrito en la palabra. Y si hay algo que el pueblo de Israel sabe, es guiarse por la palabra y por la profecía. Cuando nació Jesús, unos magos llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos que había nacido. Y Herodes, que estaba ahí en presencia cuando ellos preguntaron, Herodes se turbó y se turbó el palacio entero, porque el rey, siendo Herodes, llegan 3 hombres desconocidos y dicen que ha nacido el rey de ese pueblo en ese lugar. ¿Por qué se turbó el pueblo? Porque ellos analizaban las profecías y la analizan. El pueblo de Israel tiene algo que analiza la profecía desde el principio hasta el final. Y en ese momento el rey Herodes mandó a los eruditos y a los escribas a que le dieran respuesta de para qué tiempo iba a nacer el Mesías, el rey de los judíos, y dónde iba a nacer. Y ellos encontraron que iba a nacer en Belén, porque otros profetas ya habían profetizado de esto. Isaías había profetizado de Jesús. Entre otros profetas habían profetizado de Jesús. Pero ellos no tenían presente, o no sabían, que el Mesías iba a nacer tan rápido como ellos lo estaban esperando. Por eso es que 700 años después, según Isaías, viene el Mesías. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo venir, ya había visto todo lo que le iba a pasar a Jesús. En Isaías 53 habla de los sufrimientos que tuvo Jesús. Isaías lo vio, lo vivió y por eso lo escribió. Entonces, cuando ellos dicen que el Mesías, que el rey de los judíos iba a nacer, había nacido en esa ciudad, Herodes se turbó y mandó a investigar la palabra. Porque Israel tiene algo, y es que ellos escudriñan la palabra, ellos llevan el tiempo de la profecía. Pero no sé qué va a pasar aquí con este asunto, porque cuando ellos quieran abrir los ojos en medio de este tiempo angustioso, van a analizar la palabra y se darán cuenta que han sido engañados. Por eso Israel no va a adorar en aquel lugar, ni va a permitir que pasen cosas extrañas olvidándose de Dios, porque ya ellos conocen a Dios y saben quién es Dios. Entonces, mis amados hermanos, esta es la parte final de las 70 semanas de Daniel. Ya sabemos que aquí, en esta última semana de Daniel, es que van a ocurrir los juicios de Apocalipsis, que son los 7 años de gran tribulación. Si usted lo quiere creer, eso, amén. Si usted no lo quiere creer, eso es su problema. Consulte la palabra, léala, analícela. Y si no, consulte a un teólogo, un erudito de esos que saben mucho. Y si está conforme a la palabra, pues, gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Pero la palabra se cumplirá y no pasará ni una tilde ni una jota sin que se cumpla. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde.